A lo largo de la historia se han visto todo tipo de criminales, en particular los asesinos seriales siempre estuvieron en la mira de psicólogos expertos con el fin de intentar saber y entender el origen de sus comportamientos y crímenes. Así que sin más demora, hoy te voy a hablar de algunos asesinos seriales que resaltan no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por la corta edad en la que estos criminales perpetraron sus delitos. Cayetano Santos Godino, mejor conocido como el Petiso Orejudo, es uno de los primeros asesinos seriales documentados en Argentina. Nació en Buenos Aires el 31 de octubre de 1896 y murió el 15 de noviembre de 1944 en el penal de Ushuaia, conocido como el Presidio del Fin del Mundo. Godino es recordado por su perfil perturbador. Este criminal cometió una serie de asesinatos y actos violentos durante su adolescencia, entre 1906 y 1912. Sus víctimas solían ser niños pequeños y sus crímenes estaban marcados por una crueldad extrema. En total se le atribuyen 4 asesinatos confirmados, varios intentos de homicidio y actos de piromanía y tortura animal. Desde temprana edad, Cayetano mostró señales de trastornos psicológicos graves. Su apariencia física, particularmente su baja estatura y orejas prominentes, contribuyeron al apodo de Petiso Orejudo. Fue detenido en 1912 a los 16 años y condenado a prisión perpetua. En la cárcel siguió mostrando tendencias violentas y sufrió agresiones de otros presos, lo que alimentó su trágico final. Hasta el día de hoy su caso se estudia y se lo toma como un ejemplo temprano de criminalidad juvenil y psicopatía. Remontándome un poco a sus orígenes, la familia de Cayetano era una familia de inmigrantes italianos de clase baja. Él era el cuarto de 8 hermanos y creció en un ambiente hostil. Su padre era alcohólico, violento y sufría sífilis, una enfermedad que probablemente dejó secuelas en sus hijos. Su madre, por otro lado, era distante y carecía de herramientas para criar adecuadamente a la familia. Desde niño, Cayetano mostró comportamientos anormales, era retraído, tenía dificultades para socializar y frecuentemente cometía actos crueles hacia animales. Según distintos testimonios, Cayetano disfrutaba de torturarlos, lo que más tarde sería interpretado como un indicio temprano de psicopatía. Además, su aspecto físico lo hacía blanco de burlas, era de baja estatura, tenía una cabeza desproporcionadamente grande y sus orejas eran prominentes. Esto contribuyó a que fuera socialmente marginado, alimentando su resentimiento. Cayetano cometió su primer acto violento a los 7 años, cuando intentó ahogar a un bebé de 2 años llamado Miguel de Paoli. Aunque el niño fue rescatado por su madre, este incidente marcó el comienzo de una escalada de violencia. Entre los 10 y 16 años, Cayetano cometió una gran serie de crímenes. En 1916, a los 10 años, asesinó a su primera víctima confirmada, una niña de 3 años llamada María Rosa Feist, estrangulándola con un cordón. Ese mismo año estranguló a Reinaldo de Jesús Giacomini, de apenas 3 años, después de engañarlo para que lo acompañara a un lugar apartado. Su última víctima conocida fue Gesualdo Giordano, de 2 años de edad, a quien torturó y estranguló en 1912. Además de estos asesinatos, intentó matar a varios niños y adolescentes, aunque en algunos casos fue detenido antes de lograrlo. Otro aspecto que también podemos destacar de Cayetano es la piromanía. Una de las obsesiones de Cayetano era incendiar edificios y observar cómo ardían. En una ocasión incluso confesó que disfrutaba ver a los bomberos apagar el fuego. Hablando un poco de su otro rasgo característico, la tortura animal, este implementaba un abuso sistemático hacia los animales. Mataba aves y gatos por diversión, mostrando total insensibilidad hacia el sufrimiento. El caso de Cayetano Santos Godino ha sido objeto de numerosos estudios criminológicos. Era un claro ejemplo de psicopatía infantil y sadismo, con una incapacidad para sentir empatía o remordimiento. En su época, algunos especialistas lo describieron como un degenerado hereditario, atribuyendo su conducta a la combinación de factores genéticos, ambientales y sociales. Su caso sigue siendo estudiado como uno de los más impactantes en la historia criminal argentina, representando un desafío tanto para la justicia como para la psiquiatría de su tiempo. Mary Bell era una niña que nació el 26 de mayo de 1957 en Inglaterra, en un contexto de pobreza extrema. Su madre, Betty Bell, era trabajadora sexual y sufría de trastornos mentales graves. Se sabe que Betty trató de asesinar a Mary en varias ocasiones durante su infancia. Ejemplos incluyen haberla arrojado desde una ventana y haberle dado medicamentos peligrosos mientras decía que eran caramelos. Mary también fue víctima de abuso sexual, presuntamente facilitado por su madre, quien
quien la alquilaba a sus clientes. Este abuso, combinado con la negligencia emocional y el entorno violento, dejó marcas profundas en su desarrollo psicológico. Desde temprana edad, Mary exhibía comportamientos perturbadores, como crueldad hacia animales, mentiras constantes y episodios de agresividad extrema. Mary cometió 2 asesinatos alrededor de 1968, a sus 10 y 11 años de edad. Su primera víctima, Martin Brown, tenía tan solo 4 años. Mary encontró a Martin jugando en una casa abandonada y lo estranguló. Posteriormente, Mary, acompañada de una amiga llamada Norma, regresaron a la escena del crimen y dejaron mensajes en las paredes de una guardería cercana, diciendo: "Matamos a Martin Brown". En un acto perturbador, Mary visitó la casa de los padres de Martin tras su muerte, preguntando si podía verlo, sabiendo que Martin había fallecido. Su segunda víctima fue Brian Howie, de 3 años de edad. Mary y Norma llevaron a Brian a un terreno baldío, donde Mary lo estranguló y luego mutiló su cuerpo. También le cortó parte del cabello, grabó una M en su abdomen utilizando una navaja y usó tijeras para causar lesiones adicionales en las piernas y los genitales del niño. El cuerpo de Brian fue descubierto al día siguiente. La autopsia reveló que las heridas habían sido infligidas por alguien con poca fuerza física, lo que llevó a la policía a sospechar de que los culpables fueron otros niños. El comportamiento de Mary durante la investigación atrajo la atención de los policías. Ella mostró una actitud fría y manipuladora, e incluso inventó historias para desviar la atención hacia otros niños. También durante el funeral de Brian fue vista riéndose y haciendo comentarios inapropiados sobre el ataúd. Norma, quien era más influenciable y menos inteligente que Mary, confesó a la policía que Mary había estrangulado a Brian. Esto llevó a la detención de ambas niñas. El juicio de Mary Bell comenzó el 5 de diciembre de 1968. Aunque ella tenía tan solo 11 años, fue juzgada como un adulto, lo que era bastante común en aquella época. La defensa argumentó que Mary sufría de trastornos mentales y no entendía completamente la gravedad de sus acciones. Testigos psiquiátricos describieron a Mary como una niña manipuladora, emocionalmente dañada y con tendencias psicópatas. Mary fue declarada culpable de homicidio por responsabilidad disminuida en lugar de asesinato debido a sus problemas psicológicos y fue sentenciada a prisión indefinida en una institución para menores. Norma, por otro lado, fue absuelta de todos los cargos. Mary pasó su adolescencia en varias instituciones penitenciarias y psiquiátricas. A pesar de su historial, recibió educación y tratamiento psicológico. Durante todo este tiempo mostró un comportamiento relativamente cooperativo, aunque intentó escapar en 1977 junto con otra interna. Para 1980, a los 23 años, Mary fue liberada bajo libertad condicional. Se le otorgó una nueva identidad para proteger su privacidad y permitirle reintegrarse a la sociedad. Tras su liberación, Mary intentó mantener un perfil bajo. En 1984 tuvo una hija, quien inicialmente desconocía el pasado de su madre. Sin embargo, los medios eventualmente descubrieron su identidad, lo que generó un acoso mediático intenso. Esto llevó a que Mary y su hija se mudaran varias veces. Finalmente, en 2003, un juez británico le otorgó a Mary y a su hija el derecho al anonimato de por vida bajo una orden de anonimato global. Esto significa que cualquier intento de revelar su identidad puede resultar en un proceso legal. El caso de Mary Bell es un ejemplo extremo de cómo una infancia traumática puede contribuir al desarrollo de comportamientos violentos. El caso de Jesse Pomeroy, conocido como el demonio de Boston, es uno de los primeros y más impactantes ejemplos de un joven asesino serial en la historia de los Estados Unidos. Sus crímenes cometidos a una edad extremadamente temprana revelaron un nivel de sadismo que desconcertó a la sociedad de la época. Pomeroy fue responsable de la tortura y asesinato de niños, y su caso se considera una de las primeras instancias documentadas de psicopatía en un menor. Jesse había nacido en un hogar disfuncional. Su padre, Thomas, era alcohólico y abusivo, mientras que su madre, Ruth Ann, intentaba sostener a la familia dirigiendo una tienda de costura. Desde temprana edad, Jesse mostró comportamientos perturbadores como crueldad hacia animales y una fascinación por infligir dolor. Físicamente, Jesse tenía un aspecto distintivo que lo hacía objeto de burlas por parte de otros niños. Jesse padecía de labio leporino y tenía un ojo blanco
blanco a causa de un defecto congénito. Esto lo aisló socialmente, contribuyendo a su resentimiento y tendencias violentas. Entre 1871 y 1872, cuando Jesse tenía solo 11 y 12 años, este comenzó a atraer niños pequeños a lugares aislados con promesas de mostrarles algo interesante. Una vez solos, los sometía a torturas sádicas, incluyendo golpes brutales, latigazos con cinturones y uso de objetos cortantes para infligir heridas. En total, Jesse atacó a al menos 7 niños en Chelsea y South Boston. Las víctimas sobrevivieron pero quedaron profundamente traumatizadas. A pesar de los testimonios de los niños, Jesse no fue arrestado de inmediato por falta de pruebas concluyentes. En 1872, Jesse fue finalmente detenido tras el testimonio de una víctima y enviado a un reformatorio. Sin embargo, fue liberado en menos de un año por buen comportamiento a pesar de las preocupaciones sobre su comportamiento violento. Tras su liberación, los crímenes de Jesse se volvieron más violentos, culminando con el asesinato de 2 niños en 1874. Una de sus víctimas fue Katie Curran, de 10 años. Katie desapareció tras ir a comprar un cuaderno a una tienda cercana, cuando se encontró con Jesse, que la trajo al sótano de la tienda de su madre, donde la apuñaló brutalmente y escondió su cuerpo bajo una pila de cenizas. La familia de Katie denunció su desaparición, pero inicialmente no hubo sospechas claras contra Jesse. La otra víctima fue Horace Millen, de 4 años. Jesse se llevó a Horace a un pantano cercano donde lo asesinó de manera especialmente brutal, cortándole la garganta y apuñalándolo repetidamente. El cadáver de Horace fue encontrado poco después y la descripción del sospechoso coincidía con la de Jesse, el cual fue arrestado al día siguiente. Cuando la policía registró la casa de Jesse tras el asesinato de Horace, encontraron el cuerpo de Katie en el sótano, lo que confirmó que Jesse era el responsable de ambos asesinatos. El juicio de Jesse comenzó en diciembre de 1874, cuando tenía solo 14 años. Debido a la brutalidad de sus crímenes y su edad, su caso generó un gran debate público sobre la justicia juvenil y la pena de muerte. Los abogados de Jesse intentaron argumentar que era insano y por lo tanto no podía ser considerado totalmente responsable de sus actos. Sin embargo, el tribunal lo declaró culpable de asesinato en primer grado. Inicialmente, Jesse fue condenado a muerte por ahorcamiento, pero debido a su edad, la sentencia fue conmutada a cadena perpetua en confinamiento solitario. Jesse pasó más de 50 años en la prisión de Charlestown bajo condiciones extremadamente duras. A pesar de estar en confinamiento solitario, mostró una inteligencia notable, aprendió varios idiomas, estudió derecho y escribía poesía. En 1917, tras décadas de presión pública, fue trasladado a una prisión general, donde permaneció hasta su muerte en 1932 a los 72 años. Jesse Pomeroy sigue siendo un caso emblemático en la historia del crimen, tanto por la brutalidad de sus actos como por las preguntas que plantea sobre la naturaleza del mal en la infancia. Su vida, marcada por la violencia, el aislamiento y la ausencia de empatía, ofrece una visión aterradora de cómo los factores psicológicos y sociales pueden contribuir a la creación de un asesino serial infantil. El caso de John Venables y Robert Thompson, 2 niños de 10 años que secuestraron, torturaron y asesinaron a James Bulger, un niño de solo 2 años, conmocionó al Reino Unido y al mundo entero. Este crimen, ocurrido en 1993, generó debates sobre la responsabilidad penal infantil y la influencia de los medios y el sistema de justicia juvenil. Es considerado uno de los casos más impactantes en la historia reciente. El 12 de febrero de 1993, James Bulger estaba con su madre, Dennis Fergus, en un centro comercial cerca de Liverpool. Mientras Dennis estaba distraída en una tienda de carnicería, Robert Thompson y John Venables, 2 niños que habían salido del colegio sin permiso, lo atrajeron fuera de la tienda. Las cámaras de seguridad captaron a los 2 niños llevándose a James de la mano. Estas imágenes se convirtieron en el icono del caso y la primera pista clave para la investigación. Durante las siguientes 2 horas, Venables y Thompson llevaron a James en un recorrido de más de 3 kilómetros desde el centro comercial hasta una línea de tren desierta en Walton. A lo largo del camino, al menos 38 personas vieron a los niños con James, algunos preocupados por su comportamiento. Sin embargo, cuando los niños dijeron que era su hermano o que estaban ayudándolo a encontrar a su madre, nadie intervenía. Durante este trayecto, comenzaron a maltratarlo, golpeándolo y dejándolo caer varias veces. En una ocasión, James sufrió heridas en la cabeza al ser arrojado al suelo. En una zona desierta cerca de
de una línea de tren, Thompson y Venables sometieron a James a un brutal ataque que culminó con su asesinato. Los detalles del crimen fueron especialmente perturbadores. Los niños utilizaron ladrillos, piedras y una barra de hierro para golpearlo. Le arrojaron pintura azul en los ojos y causaron múltiples heridas en su cuerpo. A su vez, también infligieron heridas severas en los genitales de James. Finalmente, el niño murió debido a múltiples golpes en la cabeza con la barra de hierro y colocaron su cuerpo sobre las vías del tren con la intención de que un tren lo atropellara para simular un accidente. Finalmente, el cuerpo de James fue encontrado 2 días después por niños que jugaban en la zona. La desaparición de James desencadenó una búsqueda nacional en la cual las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a los 2 niños llevándolo de la mano fueron clave para identificar a Thompson y Venables. El 20 de febrero de 1993, 8 días después del asesinato, Thompson y Venables fueron arrestados. Durante los interrogatorios, ambos intentaron inicialmente culparse entre sí, pero finalmente confesaron su participación en el crimen. Sus declaraciones mostraron una comprensión limitada de la gravedad de sus actos, aunque eran conscientes de que estaban haciendo algo malo. El juicio de Thompson y Venables comenzó el 1 de noviembre de 1993 en el tribunal de Preston. Debido a la gravedad del crimen, ambos fueron juzgados como adultos. El 24 de noviembre de 1993, ambos fueron declarados culpables de asesinato y sentenciados a detención indefinida en centros juveniles. Estos niños se convirtieron en los convictos más jóvenes por asesinato en la historia moderna del Reino Unido. Durante su tiempo en custodia, Thompson y Venables recibieron educación y terapia. Se los mantuvo separados para evitar conflictos entre ellos, sus comportamientos en centros juveniles fueron descritos como cooperativos y en 2001, cuando ambos cumplían 18 años, fueron liberados bajo estrictas condiciones de libertad condicional y se les otorgó nuevas identidades para protegerlos del acoso público. Esta decisión generó indignación entre el público, especialmente entre los padres de James. Desde su liberación, Robert Thompson ha mantenido un perfil bajo. Según informes, ha llevado una vida tranquila, respetando los términos de su libertad condicional. En cambio, la vida de Venables ha sido mucho más problemática. Ha sido arrestado en varias ocasiones por posesión de material de abuso infantil. En 2010 fue condenado por descargar imágenes indecentes de niños y sentenciado a prisión. Luego, en 2017, fue arrestado nuevamente por el mismo delito y condenado a 40 meses de prisión. Hasta el día de hoy, Venables sigue siendo considerado un individuo de alto riesgo por las autoridades. El asesinato de James Wolger es uno de los más recordados en el Reino Unido. En su memoria se han creado organizaciones benéficas para apoyar a víctimas de violencia infantil y su madre, Denise Fergus, ha sido una defensora activa de cambios legislativos para proteger a los niños. Este crimen dejó una cicatriz permanente en la sociedad británica, marcando una conversación continua sobre cómo tratar a los niños que cometen actos criminales tan atroces como estos. Bueno, hasta acá el video de hoy. Comenten abajo qué opinan acerca del tema del video. Pido perdón por dejar un poco abandonado este canal, pero es que quiero enfocarme más en el canal principal, ya que tengo varias ideas en la cabeza. Muchísimas gracias por ver el video, dale like y suscríbete si te gustó. Y si querés también podés revisar mi canal principal, donde hablo de otros temas de una forma más relajada. Espero que estén teniendo un buen día, yo soy Carlos y nos vemos la próxima. Chao.